Buenas tardes a todos. Soy Juan Blanco, secretario técnico del Consejo General, y muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar organizado conjuntamente por el Consejo General de Ingenieros Industriales y el Zaburu, despacho de abogados, experto en la materia que hoy nos ocupa y habituales colaboradores del Consejo. Trataremos de exponer cuáles son los medios de protección legal disponibles y algunas herramientas metodológicas de trabajo que sirvan para proteger la actividad de ingeniería de aquellos que quieran obtener una ventaja que realmente no les corresponde. Para esto contaremos con dos expertos, Javier Fernández Laschetti, socio del Zaburu, abogado en ejercicio especializado en propiedad industrial e intelectual y tecnologías de la información. Fue abogado y director de asesoría jurídica en diversas empresas, profesor y director académico de programas de protección de propiedad industrial o intelectual en el Instituto de Empresa de la Law School, profesor invitado en distintas universidades y panelista del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. También contamos con Martín Bello Castro, abogado del Zaburu, especializado en propiedad industrial e intelectual y tecnologías de la información, máster en Derecho de las Telecomunicaciones, protección de datos audiovisual y sociedad de la información por la Universidad Carlos III y también tiene un máster en propiedad intelectual e industrial por la Universidad de Alicante y es profesor de la UNIR. Sin más, os cedo la palabra y espero que todo salga de vuestro interés. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias por la invitación del Consejo General de Ingenieros Industriales para participar en este webinar y explicaros un poco pues, cuáles son, a nuestro entender, las herramientas que pueden ayudar a los ingenieros en el desarrollo de su trabajo y la protección de los resultados de su trabajo. Hemos preparado una presentación en PowerPoint que voy a compartir ahora y que espero que se vea correctamente. Pues vamos a ello. Nos vamos a ir intercambiando, Martín y yo, en el uso de la palabra para abordar los distintos temas que nos traen hoy aquí. Vamos a indicar muy brevemente cuál es la tipología de problemas que pensamos que enfrentan los ingenieros en su quehacer habitual y que tienen que ver con la protección de los activos inmateriales que puedan generar. Y luego vamos a ir viendo algunas herramientas que nos puede ofrecer el derecho para proteger esa creatividad y esa innovación, ¿no? Como son el derecho de autor, el secreto empresarial, que ha cobrado mucha fuerza como consecuencia de una legislación nueva que tenemos en vigor desde el año 2019, las patentes como una herramienta que decimos residual, pero que en un momento determinado pueden jugar un papel muy importante. Y vamos a concluir, después de haber visto todas esas distintas posibilidades, con algunas indicaciones, algunas precauciones básicas sobre protección de la información y sobre protección ante personas que puedan hacer un uso inadecuado de ello. Cuando entramos en la tipología de problemas, pues yo creo que son conocidos por todos. Es decir, cabe la posibilidad de que alguien difunda una información de la que no es titular. Cabe la posibilidad de que se lleve esa información al finalizar un contrato de trabajo, por ejemplo. Cabe la posibilidad de que una persona que ha sido un cliente pues pueda intentar o quiera intentar reutilizarla en proyectos paralelos. Cabe también que un proveedor utilice en su propio beneficio una información que se le ha facilitado a fin de que cumpla una serie de obligaciones que se puedan tener, ¿no? Esto, en cuanto a los trabajadores, pues tenemos lo que pongo aquí en la slide, ¿no? O sea, difundirla, llevársela, etcétera. En cuanto a los clientes y proveedores, pueden... un momento.
En cuanto a los clientes y proveedores, pueden intentar utilizarla en su propia empresa, transferírsela a otros competidores en procesos de concurso público o algo así, o explotarla a través de sus propios servicios. Y finalmente, en cuanto a los competidores, pues pueden intentar acceder a ella por muy distintos métodos, incluyendo pues inmisiones dentro de sistemas informáticos, ¿no? Y utilizarlo y replicarlo en proyectos propios y explotarlo en otros productos o en servicios. No sé si nos hemos dejado algo, pero yo creo que a través de lo que es nuestra experiencia hemos intentado pues recoger situaciones que hemos visto y que nos han hecho pensar que estas son las situaciones más habituales. De todas maneras, hay un diálogo abierto después y podemos discutir o podemos ver algunas otras formas que a lo mejor hayamos omitido. Pero creo que los elementos básicos están puestos aquí. Entonces, una de las cosas, de los elementos de protección que nos ofrece la ley es el derecho de autor. El derecho de autor o propiedad intelectual pues alcanza a una serie de elementos, una serie de obras, digamos, dentro de las cuales están las obras de ingeniería y de arquitectura. Hay una expresión, hay una determinación expresa de la ley de propiedad intelectual al respecto. Y ahora Martín pues, nos va a hablar un poquito precisamente de esto. Martín. Sí. Como decía Javier, el artículo 10 que veis aquí en la diapositiva, determina cuál es el objeto de las obras de propiedad intelectual, es decir, qué es lo que es protegible por propiedad intelectual. Y hace una enumeración expresa. Primero hay una especie de redacción un poco más amplia, más ambigua, y después una enumeración de cosas, por así decirlo, que pueden ser obras protegibles por propiedad intelectual. Y entre esta enumeración, además de otras obras que más habitualmente se asocian a la propiedad intelectual, como pueden ser pues, los libros, las películas, la música, etcétera, están los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, y los programas de ordenador, que sabemos que también es un producto habitual de algunos ingenieros. Entonces, el criterio o el requisito fundamental para que una obra sea protegible, es decir, tenga la protección que dispensa la ley de propiedad intelectual, es que una creación debe ser original. Es decir, esos planos que estábamos viendo de ingeniería u obras de ingeniería o programas de ordenador tienen que ser originales. Y claro, la pregunta es evidente. ¿Qué es que algo sea original? Bueno, en la jurisprudencia y en la doctrina, lo que dicen los tribunales y la gente que sabe mucho sobre esto, ha habido siempre dos criterios. El criterio objetivo y el subjetivo. Se considera que algo es original desde un punto de vista objetivo cuando es literalmente nuevo, es decir, cuando es distinto de las cosas que existen hasta ese momento, de las obras que se han creado anteriormente. El Tribunal Supremo dijo exactamente algo nuevo que no existía anteriormente, es decir, lo que acabamos de decir. La concepción subjetiva de la originalidad, sin embargo, es que la obra sea un reflejo de la personalidad del autor, que es algo que suena así como muy ambiguo y demás, pero en el fondo a lo que se refiere es que sea algo que ha creado ese autor por sus propios medios, por su propio impulso. Es decir, que no sea una copia de algo anterior. No se valora tanto que esto sea algo literalmente nuevo, algo distinto a lo que ya se ha creado. Aunque en un principio durante mucho tiempo se aplicó la originalidad subjetiva, ahora se aplica la objetiva. Es decir, para que algo tenga protección por propiedad intelectual, tiene que ser algo nuevo, algo que no sea idéntico a lo que se ha creado anteriormente. Y entonces, esto puede sonar muy bien, pero es muy difícil o parece difícil aplicarlo a la realidad, ¿no? Pero entonces nos preguntamos, ¿son protegibles las obras de ingeniería? Bueno, pues la primera foto que sale ahora, podemos pensar, bueno, pues esto, un puente, puede ser una obra de ingeniería. Pues sí, pero la verdad es que viendo este puente parece complicado considerar que esto sea verdaderamente original, que es lo que estábamos hablando antes. No parece estrictamente nuevo. Pero si vemos la siguiente, nos entran más dudas. Porque esto, la verdad, no es un puente al uso, no es algo que nos encontremos habitualmente, ni siquiera dentro de los puentes levadizos. O si vemos la siguiente, pues también no es el típico puente que nos encontramos en cualquier carretera por aquí en España. Entonces, estas dos sí podrían ser consideradas obras de ingeniería protegibles por propiedad intelectual, porque sí parecen soluciones originales, no vistas habitualmente. Y tenemos más ejemplos. Eso estábamos hablando de puentes, pero aquí tenemos otro. La verdad, podría ser discutible, por supuesto, pero de primeras todos reconocemos el Golden Gate rápidamente. Así que podríamos decir que no solo es que sea una obra de ingeniería con un mérito
a nivel, pues, en cuanto a ingeniería, sino que seguramente sea una obra protegible por propiedad intelectual o por considerarse original. O la siguiente, la CN Tower en Toronto, en Canadá, no parece tampoco la típica torre que podríamos ver. Habría muchísimas otras formas de llevarla a cabo, así que podríamos entender que también es una obra original. O también la Torre Eiffel, el ejemplo más clásico. En el fondo, el que lo diseñó, Gustave Eiffel, era un ingeniero civil. Por tanto, creo que es como el ejemplo más evidente de lo que puede ser una obra de ingeniería. Y ya pasando no tanto con puentes y torres, pues si nos dedicamos a temas de motor, estos dos vehículos no parecen tampoco vehículos al uso. Podríamos entender que además de un cierto mérito en cuanto a temas de ingeniería, tiene un cierto mérito y una originalidad a un nivel protegible por la ley de propiedad intelectual. Así que, aunque en un principio pueda parecer que los planos y proyectos de ingeniería no son protegibles porque no se asemejan en nada a un libro, una película, música, etcétera, creo que en los ejemplos que hemos visto ahora, quitando el primer puente, sí son obras lo suficientemente originales para estar protegidas por propiedad intelectual. Así que, ¿qué significa que una obra de ingeniería, los planos, estos coches que hemos visto, un puente, esté protegido por propiedad intelectual? Pues bien, la propiedad intelectual otorga al titular de derechos dos grupos de derechos, fundamentalmente, los morales y los patrimoniales. Tiene un contenido claramente distinto. Los derechos morales son aquellos que están destinados a conseguir a defender, digamos, la figura del creador a través de su obra. En la siguiente diapositiva tenemos una enumeración. Aquí están los derechos morales, que en un principio son irrenunciables e inalienables, es decir, no se pueden ceder, no se pueden vender a nadie, los tiene siempre el autor de esta obra de ingeniería, en este caso, y protegen, como decía, la personalidad del autor a través de su obra. Enunciamos aquí algunos: paternidad, divulgación, integridad. Paternidad, por ejemplo, es a que a alguien se le reconozca como autor de una obra. Es decir, al que diseñó el Golden Gate, seguir reconociéndolo como que él es el autor de esa obra, si la consideramos una obra de propiedad intelectual. Integridad, por ejemplo, es a que no la modifiquen de una forma que afecte a la intención inicial de la obra y a nuestra personalidad, digamos. Es una cosa un poco más etérea, pero que siempre va a estar ahí para el autor. Y por otro lado están los derechos patrimoniales, que son los que permiten explotar la obra y, por tanto, al titular le permiten controlar el uso y explotación de la obra. Es decir, el autor, en un principio, al ser el titular originario de estos derechos, es el que va a tener estos 4 derechos, que son reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Al tener esos derechos, significa que solo se va a poder reproducir, distribuir, etcétera, esa obra con el permiso del titular. Por tanto, le permite controlar el uso y explotación de esa obra en estas 4 formas que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, una por una. El primero de los derechos, el derecho de reproducción. El derecho de reproducción permite, literalmente, reproducir la obra, hacer copias de ella. Está en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, y algunas de las conductas que podemos poner como ejemplo para ilustrar qué es exactamente esto de la reproducción es hacer fotocopias de un libro, o de un proyecto, o de un plano. Si alguien coge un plano que es protegible por propiedad intelectual, hacer fotocopias estaría infringiendo el derecho de reproducción, salvo que se tuviese la autorización de un titular. Y lo mismo en la foto que vemos, reproducir la Torre Eiffel en pequeñito, pues si la Torre Eiffel está protegida por propiedad intelectual, también sería infringir el derecho de reproducción del titular de derechos, sea el autor, el diseñador o la sociedad que lo explote, que como los derechos patrimoniales sí se pueden ceder, pues aunque alguien sea el titular originario, se pueden ceder a una empresa para que sea esta la que los explote. Mismo ejemplo, el de este señor que tiene en la última foto, tiene la Torre de Hércules plantada en el jardín de su casa. Pues en ese caso, si considerásemos la Torre de Hércules también una obra protegible, pues esto sería una reproducción de esa obra. El segundo ejemplo, el segundo derecho que ponemos es el de distribución, en el anterior, que es distribuir ejemplares físicos de la obra. Con lo que decíamos antes de hacer fotocopias, pues si hacemos una fotocopia de un libro, eso es reproducción. Si después lo distribuimos, entregamos este libro, lo vendemos, por ejemplo, estaríamos infringiendo el derecho de distribución. Y el siguiente derecho es el de comunicación pública, que es permitir que otras personas accedan a la obra sin distribución de ejemplares. Esto es, sin que haya una entrega del libro, como decíamos antes, físico, el que hemos fotocopiado, sí que permitir que alguien acceda a él. Pues, por ejemplo, si se sube un plano a Internet, se está comunicando públicamente este plano.
un proyecto de ingeniería, un Excel, por ejemplo, que tenga muchísimos datos y sea un proyecto de ingeniería, para comunicarlo públicamente bastaría, por ejemplo, con subirlo a una plataforma de Internet en el que alguien estaría pudiendo acceder a esos planos, a este Excel, lo que sea. Y el cuarto derecho, que quizás pueda parecer menos aplicable a obras de ingeniería, es el de transformación, que es modificar la obra de una forma que se derive otra diferente. Está en el artículo 21 de la ley y el ejemplo es la imagen aquí que poníamos de Obama para ilustrarlo. Alguien cogió una fotografía de imagen e hizo un graffiti aparte, que es el famoso graffiti de la imagen de Hope. Pues bien, es transformarlo de una forma suficiente para que se cree otra obra. Es decir, si alguien coge un proyecto de ingeniería o un plano y hace una modificación nimia, muy pequeña, que no sea realmente una actividad original, se estaría reproduciendo, que era el primer derecho del que hablábamos. Sin embargo, si se coge ese plano, ese proyecto de ingeniería o esa obra y se modifica lo suficiente como para que haya una originalidad en esa transformación, se estaría también infringiendo un derecho de esa obra primera, pero en este caso el derecho de transformación. Pues bien, después de ver los derechos, hay que ver de quién son esos derechos. Por regla general, como decía antes, son del autor. El que crea lo que sea, un plano, un proyecto de ingeniería o una canción, va a ser en un principio el titular de la obra, al menos al principio. Pero, ¿y si hay varias personas que están creando este proyecto de ingeniería? Bueno, pues aquí hay dos opciones, la obra colectiva o la obra en colaboración. La obra colectiva es aquella que se crea bajo la vigilancia, digamos, la iniciativa de una persona, que puede ser física o jurídica, puede ser una empresa o no. Simplemente si hay alguien por encima que está coordinando la actividad, repartiendo el trabajo, digamos, a esas personas, asignándoles a cada uno un trabajo y decidiendo sobre el fin que tiene el trabajo de cada uno y sobre el fin que tiene que alcanzar esa obra, sería una obra colectiva. Además, esa persona que está por encima es la que va a editar y a explotar esa obra. Una obra en colaboración es el régimen jurídico, que está en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, para cuando varios autores están creando una obra, digamos, en un plano de igualdad. Es decir, varios ingenieros, en este caso, que están trabajando juntos para llegar a un resultado, sin que ninguno de ellos esté por encima coordinando el trabajo del resto, ni que uno tenga más poder de decisión que el resto sobre el objetivo de esos trabajos. Entonces, en un principio, como decía, el titular de los derechos va a ser el autor. Si hay varios, pues en función de si es una obra colectiva o en colaboración, será titular el que coordina o todos a la vez. Y después cabe la posibilidad de que haya cesiones sobre esa obra o que un empleado pueda ceder esos derechos a su empleador. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, la relación laboral. La regla general es que la cesión o no de los derechos se rige por el contrato. Es decir, si un trabajador está desarrollando algo que es protegible por propiedad intelectual, una obra, en un principio debería atenderse a si en el contrato se establece una cesión o no de estos derechos. Si no es así, en un principio podría ser más dudoso que hubiese una cesión. No obstante, en la Ley de Propiedad Intelectual se dice que si no hay pacto, se presume que han sido cedidos en exclusiva. ¿Por qué? Porque están trabajándose por y para la empresa. Eso sí, para que se aplique esta presunción, tiene que haber sido creada, como ponemos ahí abajo, en el marco de la relación laboral, desempeñando las funciones para las que se le contrató y utilizando los medios del empresario. Es decir, si hay una obra creada fuera de horario laboral que no utiliza los medios facilitados por el empresario para que una empresa obtenga los derechos sobre esa creación, habría que firmar una cesión expresa de esos derechos. Si no es así, si es una creación que ha surgido en el marco de esta relación laboral, es decir, haciendo su trabajo un empleado en una oficina con los medios de la empresa y para lo que se le contrató, automáticamente esos derechos son del empresario en un principio. La regla general, ya os digo, que lo normal es que se rija por el contrato, pero si no es así, hay una presunción. En cualquier caso, no se debería asumir, o mejor dicho, dejar toda la responsabilidad de esto en la presunción, porque las presunciones legales en un principio se pueden digamos, pervertir y negar delante de un juez. Entonces, lo más recomendable en este caso es expresar la cesión en un contrato. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver desde qué momento hay protección para estas obras. Es decir, si ya tenemos claro que una obra es original, tenemos los derechos que hemos citado y los tiene pues quien sea, el coordinador si es una obra colectiva, todos los autores si es en colaboración, o un único autor si ha sido él solo, o la empresa si se ha creado la obra en el marco de una relación laboral. ¿Y desde qué momento existen estos derechos? Bueno, pues desde el momento de su creación. Desde que se ha creado,
sin necesidad de que se cumpla ninguna formalidad, ni poner la C, esta que tanto se ve, ¿no? con el circulito, ni poner que está registrado, ni que es una obra de propiedad intelectual. Desde el momento en el que se crea, está protegida una obra. Se le otorgan, siempre que sea original, como decíamos antes, los derechos que la ley de propiedad intelectual le otorga a una obra. Pero cabe la duda de, ¿la podemos registrar? Sí. Aunque decía que no hace falta para que sea protegible estrictamente, sí, se puede registrar y además es recomendable. Es recomendable. ¿Por qué? Porque las obras de propiedad intelectual, como podréis haber deducido de lo que hemos explicado hasta ahora, parece una cosa así un poco difusa, ¿no? Parece como que se puede proteger muchas cosas y demás, y muchas muy parecidas. Y es verdad, en realidad, muchas cosas relativamente parecidas pueden ser protegibles. Entonces, es muy importante llevar a cabo un registro de propiedad intelectual porque, en ese caso, se preconstituye una prueba sobre, uno, la existencia de esa obra, dos, la titularidad de esa obra. Es decir, ya no solo es que exista, que esto yo entiendo que es una obra, sino que además es mía. ¿Y qué es lo que contiene esta obra? ¿Por qué es una obra? Por tanto, nosotros, aunque, insisto, no es estrictamente necesario para que exista la protección, sí consideramos que es muy recomendable. En esto hay dos opciones fundamentales. Los registros, como el registro de propiedad intelectual, que es un registro público en España, hay uno en cada comunidad autónoma, o WIPO-Proof, por ejemplo, que es un registro online que facilita la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero hay también alternativas privadas, como el depósito notarial o Safe Creative o algunos otros registros online. Es importante tener en cuenta que cuando se va a tratar, se va a presentar una obra a concursos públicos o va a haber tratos con la administración en relación con ese programa de ordenador o esa obra de ingeniería, es muy recomendable registrarlo en el registro de la propiedad intelectual público español, porque es muy posible que lo pidan en el concurso o que la administración lo exija o lo prefiera para estar seguro de esta titularidad. ¿Y hasta cuándo? Sabemos desde cuándo, pues ahora hasta cuándo. La duración, como os ponía, está en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y la duración de una obra en un principio son 70 años después de la muerte del autor. En el caso de que sean obras colectivas, la que decíamos antes, que hay alguien coordinando por encima de los autores, serán 70 años desde la divulgación de esa obra. Y las obras en colaboración, que son aquellas en las que varios autores colaboran en un plano de igualdad, son 70 años después de la muerte del último de los coautores. Entonces, las cifras son 70 años, hay que tener en cuenta simplemente desde cuándo empiezan a contar. Pero ya veis que es una protección bastante larga. Bueno, este es uno de los medios de protección, que es la propiedad intelectual, pero hay otro método de protección, que es el secreto empresarial, con sus limitaciones, pero que también tiene su utilidad y que, como decía, pues está teniendo un revivir, ¿no? Un resurgir en España y en otros países europeos como consecuencia de una legislación. El secreto empresarial es otra herramienta que tenemos a nuestra disposición para proteger la innovación y ha tenido está teniendo ahora un desarrollo mayor en nuestro país y en otros países europeos como consecuencia de la publicación de la directiva del año 2016, que ha sido implementada en todos los países de Europa y en España en la Ley 1 de 2019. Y está ahora mismo teniendo bastante auge en el mercado español y en otros mercados europeos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de secreto empresarial? Bueno, pues puede haber distintos elementos de protección. Uno de ellos es, pues se ha hablado siempre pues, de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que se dice que está en una caja fuerte en Atlanta, en la sede de Coca-Cola, etcétera. Yo creo que eso no es cierto. Pero sí nos indica un poco lo que es decir, es una información que se conserva, es secreta y que se puede hacer evolucionar. También hay otros elementos que puedan estar en el comercio y traía aquí un ejemplo que es el de DuPont, que en los años 50 o 60 se descubrió dentro de la compañía un producto blanqueante que se pensaba que iba a tener un gran éxito, entonces estuvo pensando sobre si lo mejor sería patentarlo o mantenerlo como secreto. Y finalmente DuPont decidió mantenerlo como secreto y lo mantuvo durante unos 60 años, porque tomó las medidas necesarias a través de la producción de aquel producto solamente en una fábrica, con medidas de seguridad, etcétera, y mantuvo el secreto durante más de 60 años hasta que ese producto pues quedó en desuso por otros posteriores. ¿Sobre qué puede recaer el secreto empresarial? Bueno, pues hay un informe de la OCDE del año 2014 que es bastante expresivo y que se refiere a
prácticamente cualquier tipo de información, ¿no? Porque está hablando de información técnica, información de negocio y know-how. Yo creo que todos estos conceptos os resultan a todos bastante familiares y se refieren la información técnica a procesos, planos, fórmulas, etcétera. La información financiera, pues desde listas de clientes a otra información relevante, económico-financiera, los planes de negocio, etcétera. Y luego el know-how, que es una información sobre mejor ejecución de una solución técnica que puede ser, como veremos más adelante, algo que acompaña una patente o puede ser algo que sea independiente de una patente. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del secreto empresarial? Bueno, no hay que registrarlo y por tanto no hay costes. No hay limitación en el tiempo. Mientras la innovación se mantenga secreta y nadie lo conozca, pues podemos seguir explotándolo. Y tiene un efecto inmediato y se extiende internacionalmente sin ningún problema. Es decir, desde el momento en que lo mantengamos lo podemos explotar. Y con eso, pues podemos sacar el beneficio económico correspondiente. Sin embargo, también tiene sus contras, es decir, en primer lugar, no hay un jus prohibendi como ocurre en las patentes, ¿no? Las patentes lo que establecen es un derecho para impedir que otros utilicen determinada información y eso se puede ejercitar contra cualquiera y esto aquí no ocurre así. El uso y la explotación son un factor de riesgo, es decir, cuando nosotros ponemos un producto en el mercado, estamos exponiéndolo a ingeniería inversa, la posibilidad de que alguien encuentre cuáles son sus funcionalidades, lo desensamble y consiga ver cómo se ha producido eso, cómo se ha hecho eso y como consecuencia lo replique y lo duplique. Porque vuelvo otra vez al tema del jus prohibendi. Yo no puedo ejercitar como en un derecho de patente una acción contra aquel que haga algo que ha sido revelado. Y por tanto, solo puedo dirigirme contra aquellos con los que tenga algún tipo de obligación de tipo contractual, pues contrato de trabajo, un contrato de confidencialidad, etcétera. Solo contra esos podremos ejercitar las acciones correspondientes. Y luego existe la posibilidad de que otro lo patente, con lo cual pues nos dejaría, digamos, un poco fuera de la ecuación, ¿no? Porque este sería el que sí podría ejercitar ese derecho de exclusión de otros. Y luego hay finalmente una cuestión que no podemos soslayar y es el tema de que la ejecución del derecho ante los tribunales plantea alguna dificultad añadida como consecuencia de que vamos a tener que demostrar que efectivamente aquello es un secreto empresarial, es decir, que se cumplen con todos los requisitos que están establecidos por la ley. Cada vez que vayamos a un tribunal, la parte contraria va a decir que eso no es un secreto y por tanto nos va a obligar a hacer una demostración de que esto es así. Y eso es un requisito que nos van a exigir los tribunales constantemente cuando los hagamos, intentemos hacerlos valer frente a terceros. En cualquier caso, para que nos encontremos con un secreto empresarial, los tres requisitos establecidos a nivel global en cualquier lugar del mundo son estos tres. Es decir, que sea una información secreta, que esté identificada y que tenga valor. Secreta en el sentido no de que no lo conozca nadie más que una persona, pero sí de que se hayan establecido medidas que impidan que esa información se comparta con todo el mundo. Es decir, no puede ser algo generalmente conocido por todo el mundo en una organización, por ejemplo, en una empresa. En segundo lugar, tiene que estar convenientemente identificado. Es decir, no vale ese conocimiento que se dice, es que esto se hace así o asado verbalmente, no. Tiene que estar cosificado, tiene que estar plasmado en algún documento, sea analógico o digital, de manera tal que luego pueda ser demostrable cuál es el proceso, cuál es la información sobre la que se reivindica ese carácter de secreto empresarial. Y en tercer lugar, tiene que tener valor. Por mucho que se cumplan los dos requisitos anteriores, si la información es banal, no aporta ninguna ventaja económica, no aporta ningún valor actual o futuro, pues entonces nos encontramos ante algo que no es efectivamente un secreto empresarial. Estos tres requisitos se van a ir repitiendo en todas las legislaciones y en todas las circunstancias en las que nos podamos encontrar.
¿Cuál es el marco legal en Europa? Bueno, nosotros no somos ajenos a este tema de la protección del secreto y en distintos ámbitos se ha venido protegiendo ya, es decir, en el ámbito societario, las obligaciones de los consejeros y de las personas que están a cargo de la información confidencial de la gestión de la empresa, la obligación de buena fe que tienen los empleados en una relación laboral. Y luego había una legislación entre comillas específica, que era la ley de competencia desleal, que lamentablemente no tenía más que un artículo, el artículo 13, para declarar que era desleal la apropiación de secretos de los competidores, ¿no? Quizá donde había una legislación, y es muy curioso, un poco más extensa, era la legislación penal española, donde había 2 o 3 artículos que regulaban esta materia, pero también lo hacían de una manera un poco pues, fragmentaria y poco clara, sin mucho contenido, lo cual había llevado a una jurisprudencia desde el punto de vista penal pues bastante errática, ¿no? Lo mismo que en materia de competencia desleal, pues había que acudir a los tribunales, a las resoluciones de los tribunales para encontrar o intentar encontrar algunas claves de lo que podía ser considerado secreto empresarial y sobre todo de lo que podía ser considerado una violación del secreto empresarial. Y finalmente, pues teníamos reglamentos de la Unión Europea que se refieren a las restricciones verticales que afectan a temas comerciales, donde se habla de conocimiento, conocimiento secreto y sobre todo los reglamentos de know-how y de transferencia de tecnología que ya desde el año 88 han venido regulando estas materias. Lo que pasa es que lo hacían desde el punto de vista del derecho de la competencia y no intentando dar un corpus, intentando dar una regulación específica a lo que es el secreto empresarial. Esta situación cambia, como decía, con la directiva de 2016 y la ley española de 20 de febrero de 2019 de secretos empresariales, donde se crea verdaderamente un marco legal muy claro sobre lo que es el secreto empresarial y cómo protegerlo y cómo protegerse frente a acciones ilegales por parte de terceros. El objeto es muy amplio y en este sentido la ley española va más allá de la directiva y hace una descripción de cualquier tipo de, o sea, del tipo de información que puede ser objeto de secreto, refiriéndose a todo, prácticamente a todo. Cualquier información o conocimiento, sea de cualquiera de los campos. Siempre que se cumplan con los requisitos que hemos dicho antes, es decir, que sea una información secreta, que esté adecuadamente protegida y por eso tenga un valor y que por eso tenga un valor. O sea, volvemos otra vez a ver los mismos requisitos que veíamos antes. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con un secreto empresarial? Bueno, pues la ley establece esta especie de mantra, ¿no? Estos fases o conceptos que son fundamentales para entender qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y habla de obtención, utilización y revelación. Entonces, la obtención será lícita cuando se produzca con un descubrimiento independiente o cuando se realizan acciones de ingeniería inversa o en algunos supuestos que contempla la ley que se refieren fundamentalmente al ejercicio de derechos laborales y a otras cuestiones como se hablan aquí de los whistleblowers, denunciantes, etcétera, o la existencia de un interés legítimo. Tengo que decir con respecto a esto que todas estas excepciones, sobre todo la de los ejercicios de los derechos laborales y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, etcétera, son añadiduras o son añadidos al proyecto que hubo de directiva que luego se han trasladado a las legislaciones nacionales como consecuencia de la presión que ejercieron sobre el Parlamento Europeo tanto los periodistas como las centrales sindicales. Esto luego en la práctica, digamos que son pocos los casos en los cuales vamos a tener un conflicto de este tipo, pero sí conviene que los sepamos. ¿Cuáles son los ámbitos de protección que vamos a tener
de actuación, perdón, para la protección de los secretos empresariales. Bueno, pues tenemos que actuar fundamentalmente en 3 planos, ¿no? Uno es el de la detección y protección, otro el de la preservación y el tercero es el de la defensa o actuación ante los tribunales. El plano de la detección y protección nos va a obligar al establecimiento de una serie de normas internas, un esquema dentro del cual los secretos se van a generar y se van a tener dentro de la empresa, en este caso una empresa de ingeniería, ¿no? Esto nos va a llevar a actuar en diversos planos, actuar con respecto a las cosas y con respecto a las personas, es decir, vamos a actuar en cuanto a las cosas, la información y la documentación, estableciendo un sistema de clasificación de toda la documentación que se encuentra dentro de la empresa, determinando cuáles son aquellos documentos que son especialmente sensibles y catalogándolos o clasificándolos en distintos grados de confidencialidad, desde aquello que pueda ser de libre acceso para todo el mundo hasta lo que deba ser protegido más o aquello que tenga un carácter esencial y que por tanto deba preservarse especialmente. De ahí saldrán manuales de gestión también, de ahí saldrán normas internas en cuanto a la utilización, de ahí saldrá el marcaje de los documentos para determinar cuál es su grado de seguridad, cuál es el grado de seguridad aplicable. Esto puede parecer complicado y de hecho en una gran empresa puede ser complicado, pero ese ejercicio mental que hay que hacer para decir qué es lo que es más secreto, menos secreto, clasificar la documentación, etcétera, está al alcance de cualquiera. Es decir, incluso pues, estudios de ingeniería no muy grandes o empresas no muy grandes pueden desarrollar sus propios modelos, plasmarlos en sus sistemas informáticos y conseguir un grado de protección suficiente que luego puedan hacer valer frente a las inmisiones por parte de terceros en el ejercicio de una acción judicial. El segundo plano es el de la preservación y aquí la ciberseguridad va a jugar un papel importantísimo. Hoy por hoy la sensibilidad con respecto a los temas de ciberseguridad ha aumentado con el paso del tiempo y los sistemas informáticos, o cada vez hay mayor interés porque los sistemas informáticos cuenten con una protección adecuada. Y finalmente, pues el tema de actuación ante los tribunales pues, nos obligará a ejercitar las acciones correspondientes. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, hay 2 planos de actuación para la defensa de los secretos. Uno es las acciones civiles que están comprendidas en la Ley de Secretos Empresariales y otro es el Código Penal. Como os decía antes, teníamos ya una norma penal que protegía la infracción de los secretos empresariales, la ocupación, digamos, de los secretos empresariales, pero era prácticamente una norma en blanco y por lo que hemos estado hablando con jueces, fiscales, etcétera, en aquellos casos en los cuales se aplica el Código Penal, pues las normas que van a regir en cuanto a la consideración de si algo es secreto o no, el alcance, etcétera, pues estará un poco determinado por lo que es la norma civil. ¿Y cuál es el catálogo de acciones que puedan ser reprimidas ante los tribunales? Pues uno es la obtención, que es el acceso a la información de manera ilegítima, o también la utilización o revelación de esa información subsiguiente a esa obtención ilícita de la información, o bien la utilización de esa información en una manera que no está prevista en la relación que se había establecido para acceder. Es decir, cuando has firmado un non-disclosure, un documento de confidencialidad, cuando existen cláusulas de confidencialidad en el contrato que has firmado con un tercero y ese tercero lo que hace es algo que no está previsto dentro del contrato. Entonces, digamos que la obtención en ese sentido es legítima, pero la utilización es ilegítima. Y luego, hay un régimen dentro de la ley que es de responsabilidad, digamos, objetiva, que se refiere a que la obtención, utilización o revelación será ilegítima cuando sabes lo que está haciendo o también, y esta es una responsabilidad más objetiva,
cuando no has aplicado la debida diligencia en la gestión de esa información. Es decir, cuando tú no tenías una clara obligación al respecto, pero no has tomado las medidas necesarias. Un ejemplo que yo creo que clarifica un poco de qué estoy hablando es en la práctica donde más se puede dar esta circunstancia, es en la contratación de trabajadores que provienen de otras empresas. La diligencia debida en este campo lo que nos obligaría es a entrevistar a la persona que se incorpora a nuestra empresa y ver en qué ha estado trabajando en la empresa o empresas anteriores, si tiene alguna obligación de secreto, etcétera, etcétera. Digamos que ahí se aplicaría esa diligencia debida. Y, por tanto, esa responsabilidad, digamos, objetiva no nos sería aplicada. Y luego, finalmente, hay también una previsión en la propia ley, que es la de aquella persona que actúa totalmente de buena fe, pero que recibe documentación, información, servicios, productos que están infringiendo algún secreto empresarial. En este caso, la responsabilidad está muy atenuada y se referiría solamente a la licencia teórica que tendría que pagar el titular del secreto, al titular del secreto empresarial por parte de una persona que tuviese una licencia para ello. El catálogo es muy amplio y, como veis, pues alcanza a cualquier cosa, desde producción, importación, almacenamiento, etcétera, y se refiere, y esto es importante, cuando habla de mercancías infractoras, se refiere tanto a productos como a servicios, con lo cual, en la prestación de servicios en los que se viole la información confidencial, esa información que es secreto empresarial, pues estará incurriendo en una responsabilidad, lo cual nos lleva a que en determinados casos, cuando se están utilizando información secreta que se ha obtenido de otra empresa y se prestan servicios con ellos, eso también es una infracción de secreto empresarial. Las infracciones las hemos visto, el que debía saber, el tercero de buena fe, etcétera, y digamos que las acciones civiles pues son muy parecidas, idénticas a las de la ley de patentes, lo mismo que lo son las de indemnización, que comportan tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, aquí hay una norma donde específicamente se indican reglas aplicables en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, y aquí sí que es un régimen idéntico al de la ley de patentes. La prescripción es de 3 años, es más corto que otros derechos de propiedad industrial, y luego, pues en cuanto a las normas procesales y justicia cautelar, es muy parecido, si no idéntico, al de la ley de patentes. Enlazamos entonces con la otra herramienta que podemos tener, que es un poco como residual, pero que puede ser importante para el mundo de la ingeniería, que es el de las patentes. Bueno, ¿qué es una patente? Pues yo creo que muchos lo sabéis. Hay una delimitación positiva y negativa. En cuanto a la negativa, pues hay exclusiones de la patentabilidad por razones de orden público, no voy a entrar en eso. Y hay una delimitación positiva, es decir, para que algo sea patentable tiene que tener novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y esa novedad y actividad inventiva se mide en función del estado de la técnica, que es aquello que ha sido divulgado con anterioridad. Hay un juicio de valor que se hace por la oficina correspondiente, pues puede ser por la Oficina Española de Patentes o por la Oficina Europea, que van a examinar y van a ver si esa invención que se pretende es patentable o no es patentable. ¿Qué clases de patentes puede haber? Bueno, pues generalmente se habla de producto, de procedimiento y de uso. He tachado intencionadamente las patentes de uso e indicación terapéutica porque se refieren al campo médico, donde me imagino que los ingenieros no entrarán mucho. Y también al hablar de productos, he eliminado los productos químicos y farmacéuticos por el mismo motivo. Entonces, dentro del campo en el cual podría encontrarse invenciones, innovaciones patentables, dentro del mundo de la ingeniería, pues entendemos que estarían los productos y procedimientos. También hay nuevas aplicaciones que van encajando en los conceptos anteriores, ¿no? Y entonces el software ha sido un ejemplo donde se ha incorporado al mundo de las patentes, y ahora últimamente los temas de ingeniería, de inteligencia artificial, perdón. Patentes, pues las hay de todo tipo, es decir, desde la que está a la izquierda, que es una patente puramente mecánica, un botijo refrigerado, donde veis que ahí hay planos, a elementos electromecánicos o electrónico-mecánicos. Esto no es la mano de Robocop, es un sistema de teclado con una sola mano.
o procedimientos o procesos que están a la derecha, en este caso, pues para la obtención de un producto, pero aplicando pues las fuerzas de la naturaleza, es decir, componentes químicos, presión, temperatura, etcétera. Y así nos encontramos con procesos. Este, por ejemplo, es un proceso químico, pero puede ser un proceso de producción de cualquier pieza, cualquier parte. Con lo cual, el campo en el cual cabe la posibilidad de patentar innovaciones dentro del mundo de la ingeniería, pues es amplísimo, ¿no? Y en la actualidad pues alcanza a un montón de creaciones o innovaciones, ¿no? Desde pues la automoción, donde el número de patentes es enorme y donde la intervención de los ingenieros evidentemente es muy clara, hasta en los temas de energía de todo tipo, instalaciones industriales, las plantas eólicas o energía eólica se han producido, se producen y se seguirán produciendo un montón de patentes sobre distintos elementos que van mejorando la tecnología, y en las utilities, empresas eléctricas, empresas de todo tipo, se utilizan cada vez más, se utilizan de siempre y se siguen utilizando las patentes. Determinar, por tanto, si se puede o no patentar, pues exigirá ese juicio de valor que hemos visto antes, pero es algo que se puede y se debe hacer. En este punto, pues, ¿qué se puede patentar? ¿Qué no se puede patentar? Os quedará a lo mejor la duda bueno, ¿y yo cómo miro qué es lo que si algo que puedo hacer o que algo que estoy haciendo podría ser patentable? Bueno, pues yo creo que la verdad está ahí fuera, pero no es un expediente X, no es una información secreta, porque las mayores fuentes de información con respecto a patentes son las oficinas de patentes. Desde la Oficina Española de Patentes a la europea, a la OMPI, que gestiona las PCT o patentes mundiales, u otras locales de otros países, como Estados Unidos, donde hay un gran movimiento en esta materia, ofrecen una información muy rica, perfectamente clasificada y completa sobre qué es lo que se está haciendo en cada campo de la innovación, qué es lo que se está solicitando como patente. Y encontraréis ahí campos de la ingeniería, todos los campos de la ingeniería reflejados. O sea que mi recomendación en este punto, cuando surja alguna duda con respecto a si algo es patentable o no, o si queréis ver qué es lo que están haciendo otros, ¿no? En este campo en el que estoy trabajando, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está patentando, pues lo mejor es acudir a esa información que, ya digo, es pública y gratuita, y donde vais a encontrar un montón de ideas sobre qué es lo que podríais proteger. Hay una relación, como hemos dicho antes, entre el know-how y las patentes, y yo quiero con esto un poco como mezclar o cerrar este punto diciendo que no siempre hay una sola solución, sino que pues tal vez podemos empezar protegiendo, guardando, conservando la información mediante secreto empresarial, y después con el paso del tiempo, tomar una decisión sobre si lo patentamos o no lo patentamos, si es que cabe esa posibilidad, porque como pone aquí en la transparencia, el secreto empresarial pues es una información previa al registro, o es complementaria o puede ser alternativa. Entonces yo aquí jugaría con los dos elementos para ver qué es lo que me interesa en cada momento para tomar la decisión más adecuada. Y ¿cuáles son las tendencias? Pues son variables en función de los campos, ¿no? Yo os recomiendo que he cogido porque era el que me pillaba más cerca y que conocía un poco mejor, ¿no? En el tema de nanotecnología robótica. Este es un economic paper publicado por la OMPI. También os recomiendo que leáis las publicaciones de OMPI. Son gratuitas, se descargan desde Internet y ofrecen una información interesantísima. En este paper del año 2015 se hace un análisis de estos sectores para ver cuáles son las patentes que se obtienen, qué es lo que se mantiene como secreto empresarial, cuáles son las tendencias, etcétera. Bueno, la conclusión que yo saqué en su momento y que sigo repitiendo es que en algunos campos, como son el de la robótica, el de la inteligencia artificial, pues hay algunas patentes, hay mucho secreto empresarial y hay que correr más que los competidores, ¿no? Aquí, por ejemplo, el secreto empresarial juega un papel muy importante
precisamente porque a veces no hay mucho tiempo de patentar, ¿no? Y si vais mirando en cada uno de vuestros sectores, esta información que está en las bases de datos de patentes o esta información que está en OMPI o en la Oficina Europea de Patentes sobre sectores económicos, sectores industriales, encontraréis cuáles son las tendencias en vuestro campo de actuación y, por tanto, eso os dará una orientación sobre qué es lo que podríais hacer para mejorar vuestra posición dentro de vuestra profesión, dentro de vuestro mercado, dentro de vuestro campo de actividad. Martín, te cedo la palabra para que lleguemos a algunas conclusiones. Rápidamente, porque yo creo que, como siempre, nos hemos pasado de hablar y me gustaría que si alguien tiene algo que preguntar, que lo pregunte. Muy bien. Adelante. Pues nada, para concluir, vamos a mencionar algunas precauciones que creemos que hay que tomar de acuerdo con lo que acabamos de contar, porque hemos hablado de mucha teoría, pero ahora hay que ver, bueno, entonces, ¿qué hago con cada uno de los focos que tengo abiertos, ¿no? Entonces, el primero es el de los empleados. Mucho cuidado con el contrato de trabajo. Ya os hemos mencionado en su momento que, por ejemplo, la cesión de derechos de propiedad intelectual se rige por el contrato. Es lo primero a lo que hay que atender. Entonces, con los empleados hay que tener cuidado con el contrato. Debe incluir cláusulas de confidencialidad y cláusulas de cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial. Como decía antes Javier, el tema de la confidencialidad para el secreto empresarial es muy importante y los empleados van a manejar el secreto empresarial de nuestras empresas, lógicamente. Entonces, es muy importante incluir estas cláusulas y, en cuanto a patentes y propiedad intelectual, la cláusula de cesión para asegurarse que los resultados de su trabajo sean de nuestra empresa. Otro de los frentes abiertos es el de los proveedores. Claro, porque a los proveedores muchas veces se les facilita información confidencial, secreto empresarial o información que podría ser constitutiva de una patente o derechos de propiedad intelectual. Entonces, con los proveedores siempre hay que firmar o acuerdos o cláusulas de confidencialidad, cláusulas de propiedad intelectual, mencionando que estos derechos sobre esta invención, este texto, lo que sea, esta información es nuestro. Cláusulas de responsabilidad para el caso de que haya algún tipo de brecha de seguridad, difusión de información, utilización inconsentida de derechos, etcétera, y advertencias de confidencialidad siempre que traslademos documentos a un proveedor, avisando de que esa información es confidencial y que los derechos sobre ella son nuestros. Además de los proveedores, tenemos que hablar de los clientes. Un poco lo mismo. Como les vamos a trasladar en algunos casos información que puede ser constitutiva de secreto empresarial, propiedad intelectual, etcétera, hay que advertirles de que es confidencial en los documentos propios, hay que advertirlo que es confidencial y que los derechos sobre esos documentos son nuestros, y además, si se puede, en los contratos, acuerdos o cláusulas de confidencialidad y cláusulas de propiedad intelectual. Y por último, quizás el que más miedo le da a todo el mundo, los competidores. Con los competidores y en general en la actividad de las empresas de ingeniería hay que tener muy claras dos cosas. Primero, lo nuestro hay que protegerlo. Eso es lo primero de todo. Si tenemos algo que puede ser interesante o valioso, hay que protegerlo. Si hay un plano, un proyecto que puede ser original, regístralo. Si tienes una invención, sea un proceso, como decía Javier, o un producto, paténtala. Hay que intentarlo. Y, bueno, hay que valorar si es más valioso o más útil por el tiempo de protección, como ponía Javier el ejemplo de DuPont, el secreto empresarial. Y además, si hay información confidencial, hay que protegerla. Hay que protegerla tanto mediante medios en nuestra empresa para evitar que se difunda esa información y además con cláusulas como las que hablábamos, con proveedores, clientes, etcétera, para que si les entregamos información esté protegida y se comprometan a no utilizarla de forma inconsentida. Y además, ya no solo es protegerlo, sino eso, que nuestros secretos no se difundan. Identificar la información confidencial es lo primero, saber que es confidencial, y segundo, controlar y limitar su difusión cuando se la entregamos a terceros. Con esto concluimos. Esto que veis es la mano de la propiedad industrial e intelectual, ¿no? Con sus 5 dedos, que son las marcas, las patentes, el diseño, la propiedad intelectual y el secreto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Utilizarlos cuando son necesarios, de la manera que es necesaria y como se utiliza una mano correctamente. Para los que tocáis algún instrumento sabéis de qué estoy hablando. Colocar el dedo adecuado en el lugar adecuado, ahí está la clave. Entonces, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, lo que os ofrece no son una serie de medios que, a veces juntos, a veces por separado,
nos van a dar una protección, nos van a dar una serie de derechos que podemos utilizar en la gestión de nuestro negocio para obtener un beneficio mayor. Sí, en el chat hay una pregunta, en preguntas y respuestas del evento, sí, que es donde pueden hacer las preguntas. Hay una sobre si el registro en un colegio de ingenieros serviría como protección. No sé si conocéis lo que es el visado, el registro de proyectos. Los ingenieros pues entregan el proyecto en el colegio y, por así decirlo, queda garantizada la integridad documental de lo que ha presentado ese ingeniero, pues su habilitación profesional y que contiene todos los documentos. El registro no va más allá. No sé si esto conformaría una protección para el contenido de ese proyecto. Desde el punto de vista de derecho de autor, sí, porque al final lo que se anda buscando es la demostración del hecho creativo, el momento de la creación y la titularidad. Entonces, si alguien va al colegio de ingenieros y un día y dice soy fulano, ingeniero, y este es un trabajo que he hecho yo y es este y no otro, y le ponen una fecha, pues podría servir perfectamente. Vale, muchas gracias. Es una pregunta de Alberto. En principio no hay ninguna más. No sé si alguien se va a animar. Si no, yo sí que os preguntaría que muchas veces pues el propio trabajo del ingeniero no es un proyecto cerrado, sino que es pues los cálculos de una determinada estructura, un histórico de cómo se comporta determinado material en determinadas condiciones, que le pueda servir para otro proyecto y sepa cómo utilizar ese material de una manera a lo mejor más eficaz para sus clientes. Estas cuestiones también son protegibles. Entiendo por lo que habéis dicho que en principio podrían serlo, ¿no? Pero habría que delimitar exactamente el ámbito, ¿no? El alcance desde, ¿no? Cómo plasmarlo eso. Sí, bueno, aquí lo que entraría en juego sería el secreto empresarial. Es decir, cuando me haces me planteas esta cuestión, bueno, pues digamos que es como el saber hacer del ingeniero y que está plasmado en determinadas herramientas que ha desarrollado él mismo, es o debe ser una especie de caja negra. Es decir, debe protegerse ese conocimiento que está plasmado luego pues en lo que sea, en determinadas herramientas informáticas, ¿no? Porque hoy por hoy los cálculos ya no se hacen con papel y lápiz, ¿no? Se hacen con software. Pero ese software está programado y está preparado por el ingeniero. Entonces ahí el secreto empresarial es lo que jugaría un poco en favor del ingeniero para proteger su innovación y su creatividad, de manera que él recibe un input, que es un requerimiento de un cliente, y el output es la solución técnica, pero que el cliente no tiene por qué saber cómo se ha llegado a esa conclusión. Martín, no sé si quieres añadir tú algo. No, poco más se puede añadir. Perdón. Tenemos una pregunta de Marcos Mateos que dice, pregunta, en el momento, ¿hasta dónde llega la propiedad intelectual de un proyecto entregado a un cliente? Si la documentación, una vez entregada, es del cliente y por otra parte, la obra, una vez realizada, ¿hasta dónde se puede proteger? Martín, the floor is yours. Pues a ver, depende un poco del tipo de encargo. Cuando el encargo se hace específicamente para un cliente, lo más normal, como dice Marcos, es que la documentación, una vez entregada, sea del cliente. En este caso, como el cliente va a ser el que lo va a utilizar y lo va a explotar, en un principio, como el cliente es el que lo está pagando expresamente, está encargando eso y pagando eso, lo normal es que en el acuerdo se firme una cesión de derechos de propiedad intelectual a favor del cliente. Es decir, igual que se le dan los documentos, se le ceden también los derechos sobre esos documentos, porque si no, no podría utilizarlos de manera totalmente libre. Esto en el caso de que los clientes, digo que es la práctica habitual cuando un cliente lo encarga y paga por ese encargo. Sin embargo, donde suele
digamos, estar la propiedad intelectual de proyectos de ingeniería muchas veces es en proyectos que se utilizan internamente dentro de la empresa. Hojas de Excel muy complejas, cálculos, planos más complejos. Eso sería parte de la propiedad intelectual de los proyectos de ingeniería, digamos, internos de un estudio o de una empresa de ingeniería más grande. Y en cuanto a hasta dónde se puede proteger, a ver, la propiedad intelectual es un derecho que digamos que es más débil, por decirlo así, que el de una patente o el de un secreto empresarial. Los medios de acción que mencionaba Javier de la ley de secretos empresariales, ley de patentes y demás, son mucho más fuertes que los de la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual, cuando tú tienes unos derechos sobre esa creación, puedes ejercitar acciones civiles, puedes presentar una demanda, por ejemplo, pero sí que es verdad que, como decíamos que la propiedad intelectual, la forma de proteger una obra es un poco más difusa y cabe la posibilidad de que dos obras distintas sean protegibles y llegan a un mismo resultado y hacer una no significa una infracción de la otra, siempre hay más dudas de cuándo puede ir para adelante, cuándo puede prosperar una acción de propiedad intelectual. Entonces, la protección siempre es menor que la de otros derechos de propiedad industrial, como es el secreto empresarial y las patentes. Hemos visto, sin embargo, hemos visto también, pero no dentro del campo de la ingeniería, sino el de la arquitectura. Entonces, en lo que pueda valer también, pues lo dejamos aquí encima, ¿no? En la construcción de edificios singulares se suelen tener ciertas cautelas por parte del arquitecto en cuanto a la ejecución de la obra, es decir, que se ceden los derechos para la ejecución una sola vez. O sea, cuando cedes los derechos son para la construcción de la Torre Eiffel, una Torre Eiffel, no para que vayas haciendo Torres Eiffel por todo el mundo, ¿no? Y sin embargo también hay ocasiones en las cuales se realizan planos, vuelvo otra vez al tema de la arquitectura, ¿no? Que es donde hemos visto más supuestos de este tipo, un poco en la línea de lo que preguntaba Marcos, en los que, pues por ejemplo, en construcción de chalés o de urbanizaciones donde hay 3, 4, 5 modelos de chalés, hay una cesión no solo de los planos para la construcción de la casa, sino para la utilización o reutilización de esos planos en construcciones ulteriores. Entonces, digamos que caben distintas posibilidades. No, esto que comentas es muy interesante porque muchas veces, pues por ejemplo, en el ámbito eólico, los molinos de viento pues nos pueden parecer todos muy parecidos y, bueno, a lo mejor efectivamente algún ingeniero ya se encontró en esta situación. Sí. Nos hacen una pregunta, la verdad que no sé exactamente, a ver, ¿qué puedo hacer si alguien hace, por ejemplo, una pasarela de moda sobre un puente que yo he diseñado? ¿Puedo impedirlo? ¿Me tienen que pedir autorización? No sé, a lo mejor efectivamente si diseñamos y proyectamos un elemento para un determinado uso, si lo usan para otra cuestión, ¿podemos impedirlo? Martín. Pues a ver, la verdad es que el caso de una pasarela de moda sobre un puente es un poco complicado, pero sí que es verdad que podría llegar a impedirse. Es decir, depende de la función que cumpla en la utilización que se esté haciendo de esa obra. Hubo un ejemplo, no es exactamente lo mismo, porque no es una obra de ingeniería o arquitectura, como puede ser un puente, pero hubo un ejemplo con, creo que era una pared que tenía un graffiti pintado y habían hecho un anuncio, no sé si era H&M, una marca de ropa, y utilizó el graffiti era una parte fundamental del anuncio, en este caso de una obra fotográfica, porque combinaba con los colores de la ropa que llevaban los modelos, etcétera, etcétera. Entonces, si la pasarela de moda se hace sobre un puente, pero realmente la intervención, ¿no? O la presencia del puente es meramente incidental, es decir, es un puente, pero no hay no es un elemento característico de esa pasarela, se podría decir que es más complicado. Pero si el puente se considera protegible por propiedad intelectual, como obra arquitectónica o de ingeniería, y juega un papel, digamos, fundamental en la pasarela de moda, pues porque esa pasarela de moda se ha elegido ese puente por su especial belleza, porque es muy chocante, porque forma parte, incluso combina con la ropa que llevan, se podría impedir el uso, haría falta una licencia, porque en el fondo están explotando y comunicando públicamente
una obra. Es como cuando ponen pues, una canción o una obra audiovisual en la televisión. En el fondo no deja de ser parecido. Lo que pasa es que en España rige lo que se llama la excepción de panorama. Es decir, las obras que están expuestas en un lugar público pueden ser reproducidas. Ya. ¿Sabes? Pero esto no es así en todas partes, es decir, esto no está armonizado. Entonces, tal vez si hablásemos de la Torre Eiffel estaríamos más seguros porque en Francia no rige esa misma sección de panorama, pero en España sí es un tema que no está armonizado. Pero yo creo que Martín lo ha explicado en términos generales bastante bien y nos da una idea de que sí puede haber algo, pero hay que verlo más en concreto. Una pregunta que tenemos de Roberto, si sirve de algo y es útil la coletilla que a veces ponemos en los proyectos, en los planos. Este plano es propiedad intelectual de, o cuál podría ser una fórmula más adecuada. No sé. Martín, ¿quieres contestar tú? Vale. Es útil incluir advertencias de confidencialidad y de titularidad de derechos, porque esto en el fondo no solo informa a la parte que recibe esta documentación de que tú tienes una serie de derechos sobre esa documentación, sobre esas obras, etcétera, o de que es información confidencial, que también es importante, sino que además, es decir, además de que pueda ser algo que le haga pensarse dos veces el infringir estos derechos, además es que en el caso de que hubiese una reclamación o incluso un pleito, poniéndonos en el peor de los escenarios, al juez le estás diciendo, bueno, es que este señor ya está advertido de que esto era mío y de que esto era información confidencial, que era titularidad mía, sabía que no podía hacer nada con ello y aún así lo ha hecho. Entonces puede ser una prueba muy importante para un juicio. Entonces nosotros siempre recomendamos incluir advertencias de titularidad de derechos y de información confidencial en caso de que así sea. ¿Cómo lo podrías poner, Roberto? Pues mira, si te lo decimos nosotros, ocuparíamos medio plano con las advertencias legales, ¿no? Pondríamos unos textos muy grandes. Entonces, por hacer una cosa sencilla y efectiva, pues conoces esta C copyright que ves en los libros y todo esto, en cualquier, pues esto sería suficiente. Es decir, pones la C en el circulito, copyright, el año de publicación y tu nombre, y eso es una advertencia de que esa se trata de una obra protegida. Y luego, pues si es algo que es información confidencial, pues puedes poner información confidencial, está prohibida cualquier reproducción. Entonces ya te digo que te llenamos el plano, pero si pones información confidencial, uso restringido, pues puede ser una buena advertencia y ocuparte solo una esquinita del plano. Bueno, pues en principio no tenemos más preguntas. Hemos cubierto el tiempo de sobra. Yo nada más que agradeceros una exposición tan interesante y a la verdad con casos prácticos y bueno, verdaderamente esclarecedora, porque los ingenieros a veces a esto de y solo hubo un latinajo, el no ius proi no sé qué, lo cual es también de agradecer. Y nada más, yo por mi parte nada más. Muchas gracias también a todos los asistentes y muchas gracias Javier y Martín. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a El Zaburu, por supuesto, por haber organizado y colaborado en todo esto. Gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.